Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Legatly, y hoy daremos nuestro webinar para abogados sobre el caso Coldplay Kiss Camper, lo que se puede denominar, conocer como caso Coldplay Kiss Camp. Porque para contextualizarnos, ha ocurrido lo siguiente, una noticia sobre la presencia, el uso, el empleo, el funcionamiento de una cámara de besos en un concierto de Coldplay, porque existe la tradición hace unos años de ir capturando parejas en algunos conciertos y cuando aparece la pareja, la tradición es que las personas que salen en la proyección de la cámara se besen, que la pareja se bese. Y apareció una noticia recientemente sobre una pareja que al ser proyectada en esta cámara, en una Kisscam, en la Kisscam que estaba en el concierto del grupo Coldplay, aparece aterrada, asustada, impactada y nerviosamente se van del lugar para no aparecer más en la cámara. Y esto generó un impacto porque una persona compartió ese fenómeno, una persona con su celular, una persona que se ubicaba en el concierto con su celular, grabó ese momento, el momento donde esa pareja aparece proyectada en la pantalla que presenta lo que se captura con esta cámara y compartió esto en unas redes sociales y se hizo viral ese contenido al punto que se reconoció, se identificó a las personas que aparecieron en esa toma, en esa captura de su imagen, en ese video proyectado mediante esta cámara, y se indicó que la persona, que una de las personas, el señor, era el CEO de una empresa llamada Astronomer y que la señora era la directora de recursos humanos. Esto es presunto porque si llega a haber un caso formal, es decir, un caso manejado ante una autoridad de un sector público, se aclarará finalmente la identidad de ellos, pero se ha presentado la noticia así. Entonces hay un efecto jurídico, esto tiene consecuencias, implicaciones jurídicas, es decir, existen derechos y deberes alrededor de ello. Y por eso hay que aclarar lo que ha sucedido y para iniciar hay que aclarar el derecho. Y hay que tener en cuenta que el derecho se basa en el balance que existe cuando existe la aplicación de los derechos y deberes, el ejercicio de los derechos y deberes, el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Ese es el balance que existe con el cumplimiento del derecho. Por eso no se trata de ponderaciones arbitrarias basadas en elementos no jurídicos, sino en el balance que existe, es decir, la viabilidad, el bien que existe cuando existe la aplicación de los derechos y deberes, es decir, cuando se cumple con el derecho, cuando existe el cumplimiento del derecho, alguna forma de cumplirse, alguna forma de cumplir con lo definido mediante el derecho, con el todo definido mediante el todo del derecho. Y por eso existe una armonía jurídica, cuando en un caso, es decir, en una relación jurídica, es decir, en un ambiente relacionado con el derecho, porque existe de una forma que se vincula, que se relaciona con lo definido mediante él, es decir, porque es un ambiente, una situación relacionada con la forma de los derechos y deberes, relacionada con los derechos y deberes, y por ende en ese ambiente debe existir el cumplimiento del derecho, es decir, por eso ese ambiente, la relación jurídica, el caso, debe atender el deber ser jurídico, debe existir una forma que coincida con el deber ser jurídico, es decir, con la forma en la cual lo definido en el derecho aplica la medida de ello, es decir, según cómo existe la relación jurídica, el caso. Y por eso se trata de una correspondencia entre el ser y el ser sujeto al derecho, es decir, cada relación jurídica, y el deber ser, es decir, la forma en la cual específicamente, concretamente, puntualmente, directamente, claramente, aplican los derechos y deberes a la medida de ello, a la medida del ser sujeto al derecho, a la medida del caso.
Entonces, existe una inquietud. ¿Existe el principio de legalidad? Y esto hay que aclararlo, porque el principio de legalidad se entiende generalmente como el hecho de que en relación con las personas que existen en el sector privado, pueden hacer todo lo que deseen siempre que no actúen de una forma contraria a las normas. Todo está permitido y la excepción es lo prohibido. Mientras que en el sector público, las personas que existen en el sector público solo pueden hacer lo que expresamente permitan las normas, lo que expresamente les permitan las normas, lo que expresamente sea permitido mediante las normas enfocadas en el sector público. Y esto hay que aclararlo porque no es así. Todas las personas se someten al derecho y hay dos clases de personas, las personas naturales, es decir, físicas, es decir, los seres humanos, y las personas jurídicas, es decir, morales, es decir, las organizaciones, y tanto las personas naturales como las personas jurídicas existen en los sectores público y privado, según cómo exista cada relación jurídica. Entonces, sí, para que quede claro, sí, solo se puede hacer lo que está permitido y por ende no lo prohibido, pero no existe una división radical en que las personas existentes en relación con el sector público solo pueden hacer lo que directamente exprese la ley, se indique mediante la ley, y las personas privadas o del sector privado propiamente, en relación con el sector privado, solo pueden tener como límite lo que expresamente esté prohibido. No, todas tienen la libertad, es decir, la libertad de actuar cumpliendo de alguna forma con el derecho a la medida de cada relación jurídica, es decir, según cada persona exista en cada relación jurídica, es decir, según los derechos y deberes procedan, es decir, apliquen, deban ser aplicados frente a cada persona y, por supuesto, el límite es todo lo que esté por fuera de los derechos y deberes. Eso es lo antijurídico, lo inválido. Entonces, ¿cuál es la forma del cumplimiento del derecho? Cualquier forma de ejercer los derechos y deberes y la condición para el ejercicio de los derechos y deberes es primero conocer los derechos y deberes, conocerlos, conocer la forma de los derechos y deberes. Por eso, los fundamentos del derecho son el conjunto de condiciones, son las condiciones que forman los derechos y deberes, que definen la forma de los derechos y deberes, que aclaran los derechos y deberes y por tanto que definen los derechos y deberes. Entonces, cuando se cumple con el derecho, existe el caso válido, es decir, la relación jurídica válida y por ende en dicha relación jurídica, en dicho caso, en el caso válido, en la relación jurídica válida, existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, porque como todo está conectado, solo es posible aplicar un derecho cuando a la vez se aplican los demás y se cumplen, por ende, todos los deberes, cuando se aplican los derechos y los deberes, totalmente, por ende, totalmente. No es posible que se apliquen unos derechos sin que se apliquen los demás, sin aplicarse los demás, sin aplicar los demás, y por ende no es posible aplicar un derecho sin que se apliquen todos los deberes, los deberes. Entonces, en el caso de Coldplay, hay que analizar cómo aplican los derechos y deberes y por ende aclarar cómo existe la responsabilidad jurídica por ello. Y por eso hay que hablar de los fundamentos del derecho y la responsabilidad jurídica tiene dos sentidos. Por un lado, hace referencia al deber de cumplir con el derecho, al deber de cumplirse con el derecho en cada relación jurídica. Por eso cada persona, y propiamente, es decir, en definitiva, cada ser humano existente en relación con cada persona, es decir, existente en relación con su persona como persona natural, como en relación con las demás personas, como seres humanos y como organizaciones de los sectores público y privado que se relacionen con su persona. Por eso cada ser humano es quien debe hacer que las personas existan válidamente, es decir, aplicando los derechos y deberes, y por ende el ser humano es quien hace que la relación jurídica exista válidamente cuando cada ser humano en cada relación jurídica, cuando cada ser humano en una relación jurídica, cuando cada ser humano en el caso, cuando cada ser humano en el respectivo caso, cuando cada ser humano en el caso aplica los derechos y deberes y por ende la condición para que esto quede claro y el ejercicio de los derechos y deberes es conocer en primer lugar los derechos y deberes, es tener claros los derechos y deberes y aplicar ese conocimiento, es decir, tener una teoría jurídica clara, tener la teoría del derecho, conocer la teoría del derecho y aplicarla, realizarla en los hechos y propiamente en el todo del hecho de la forma en la cual existe el respectivo caso, el caso.
Entonces, la responsabilidad jurídica tiene como ideal, es decir, significa bajo el ideal, bajo el deber ser jurídico, cumplimiento del derecho, el deber de cumplirse con el derecho. Esa es la responsabilidad jurídica, el deber de cumplimiento del derecho, el que se debe cumplir con el derecho. Pero a la vez, cuando existe un incumplimiento del derecho, es decir, una culpa, existe la responsabilidad jurídica de asumir ello, de asumir la consecuencia de ello. Es decir, de aplicarse los derechos y deberes según cómo se deban aplicar en el caso de solución del conflicto que exista por ende por un incumplimiento del derecho que ha existido por ende en el caso anterior, anterior a ello. Entonces, ese es el deber de asumir la consecuencia de la irresponsabilidad jurídica. Y por eso, la solución de un conflicto solo existe, un conflicto solo se soluciona cuando, en el caso de intento de solución del conflicto, cada una de las partes y propiamente cada uno de los seres humanos y en definitiva cada una de las personas que existan en dicho caso aplican los derechos y deberes según como a cada quien le apliquen, es decir, según como cada quien les debe aplicar, incluidos los derechos y deberes frente a cada autoridad que participe para intentar resolver el caso, la disputa, la controversia. Y por eso, para que esto quede claro, cuando una autoridad aplica los derechos y deberes, porque como ya vimos que todo está conectado, porque directamente intenta aplicarlos y los demás seres humanos en el caso a la vez los aplican, logra la decisión válida, una decisión válida, es decir, la claridad de cómo existe la responsabilidad jurídica en relación con el incumplimiento del derecho que existía en el caso anterior a ello, es decir, aclara cómo se debe asumir la consecuencia de ello y si a la vez cada persona que es responsable, que sea responsable de asumir la consecuencia de ello, aplica sus derechos y deberes, es decir, cumple con la decisión, ahí existe la solución del conflicto, se termina el conflicto, se dirime la controversia, ahí termina el conflicto. Esto no hace que los derechos y deberes inaplicados, es decir, que se inaplicaron en el momento del incumplimiento del derecho, se puedan aplicar porque ya se han inaplicado, pero sí termina el conflicto. Entonces, esos son los dos sentidos, las dos formas de la responsabilidad jurídica, los dos elementos de la responsabilidad jurídica, el deber de cumplimiento del derecho y el deber de asumir la consecuencia por la irresponsabilidad jurídica, por el incumplimiento del derecho. Entonces, entra el tema de la diligencia jurídica. ¿Qué es diligencia jurídica? El deber de cumplirse con el derecho, el deber de cumplimiento del derecho, la aplicación de los derechos y deberes. Se es diligente, se existe diligentemente, se actúa con diligencia cuando se aplican los derechos y deberes de alguna forma. Lo claro y por ende lo clave es saber cómo a cada quien le aplican los derechos y deberes y para ello primero hay que aclarar cómo existen los derechos y deberes, es decir, qué son los derechos y deberes, cuáles son los derechos y deberes y cómo aplican, tanto en abstracto en general, es decir, sin relacionarse con un caso, como en particular, es decir, como en concreto, cómo específicamente aplican en el caso. Y a la vez, con base en ello, sí, cada persona los va aplicando, es decir, logra alguna forma de aplicar los derechos y deberes según cómo lo vayan aplicando, según la forma en la cual le vayan aplicando, según la manera en la cual le vayan aplicando. En el caso, a lo largo del caso, y se logra aplicarlos hasta el final, existe el caso válido. Por eso es que el cumplimiento del derecho no solo es un momento, no solo se da en un momento de la relación jurídica, es decir, no se da solo en su inicio, debe darse tanto en su inicio como en su desarrollo como en su fin, para que así exista la armonía, es decir, la correspondencia, la coincidencia del ser con el deber ser jurídico, es decir, del ser del todo de la relación jurídica con la forma en la cual los derechos y deberes se aplican frente a ella y por ende, perdón, esto incluye el que existe la coincidencia de cada ser que exista dentro del caso. Hay dos tipos de seres, seres como sujetos, ¿cierto? Humanos y no humanos, y seres como objetos, que son los elementos analógicos, es decir, en átomos y electrónicos, es decir, en bits, siendo lo digital la forma más avanzada de lo electrónico, la mayor forma evolutiva de lo electrónico, es decir, lo electrónico es el género y lo digital es una de las clases de las especies, y por eso, tanto los sujetos como los objetos, en átomos y electrónicos, en átomos y en bits propiamente, deben existir
coincidiendo con el derecho en cada relación jurídica y cuando la relación jurídica es válida, como consecuencia cada elemento, cada ser propiamente, como sujeto y como objeto, cada ser sujeto y cada ser objeto, existe de una forma válida porque coincide con el derecho, con la forma en la cual los derechos y deberes se aplican a la medida de cada ser y propiamente en la medida del caso, del todo el ser del caso. Entonces, esa es la diligencia jurídica, lograr esa armonía, esa coincidencia, validez jurídica. Y por eso un elemento de la diligencia jurídica es la buena fe, es decir, actuar con la intención de cumplirse con el derecho y por ende con la intención de no hacer daño a nadie y por ende actuarse con la intención de aplicar los derechos y deberes. Mientras que la culpa jurídica significa el incumplimiento del derecho, cualquier forma de incumplimiento del derecho, la inaplicación de los derechos y deberes, y por eso existen dos clases de culpa jurídica. La negligencia, que es el incumplimiento del derecho con base en un descuido, por un descuido, pero sin la intención de cumplirse con el derecho, es decir, existe una buena fe, pero un descuido, mientras que el dolo es el incumplimiento del derecho basado en la intención de incumplirse con el derecho. Es decir, es la conducta intencional de inaplicación de los derechos y deberes y por ende de desconocimiento de los derechos y deberes propios y por ende de los demás. Por ende es el incumplimiento del derecho basado en la mala fe, con mala fe, de mala fe. Y por ende frente a la responsabilidad jurídica que existe por el incumplimiento del derecho, es decir, por el hecho de haberse actuado con culpa, según como existe el incumplimiento del derecho, es decir, según como haya existido la culpa, el deber de asumir la consecuencia de ello varía. Es decir, según como existe la culpa, se presenta el deber de asumir la consecuencia de ello. Es decir, la asunción de la consecuencia de un incumplimiento del derecho, el incumplimiento del derecho depende de cómo existe la culpa. Y por ende, si existe mala fe, pues el impacto es mayor, la consecuencia es mayor y por ende, pues las implicaciones son mayores. Entonces, en el caso de Coldplay, hay que analizar la justicia. ¿Qué significa la justicia? Precisamente la correspondencia del ser con el deber ser, eso es lo justo, porque es lo que se ajusta al derecho, a lo definido mediante el derecho, es decir, se trata de la justicia jurídica, de la justicia válida, y no de criterios arbitrarios de justicias antijurídicas, no. Se trata de lo que debe existir para que pueda existir y propiamente exista el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Entonces, en el caso de Coldplay, para que eso quede claro, esto se define, se aclara, se definirá si llega a existir un caso formal de solución del conflicto, ¿cierto? Y se aclarará si existe buena o mala fe, y en general cómo existe la culpa y por ende cómo existe la responsabilidad jurídica ante ello. Pero basados en las noticias se puede indicar que en principio no existe mala fe. Pero además es importante aclarar que existe el deber de presunción de la inocencia. No se presume la culpa, sino la inocencia. Por regla general, se presume la inocencia en cada caso, en cada relación jurídica. Entonces, se presume, por ende, la buena fe. Solo existe mala fe cuando se prueba, cuando existe claridad de ello, cuando se corrobora, cuando se demuestra, ¿cierto? Entonces, en principio, por ende, existe inocencia y por ende buena fe. Esto no existe de una manera en la cual se considere que se presuma que nunca puede existir una culpa, no. Se presume la inocencia, puede existir la culpa si se demuestra. Pero entonces, como se presume la inocencia y se presume la buena fe por ende, se presume el cumplimiento del derecho y por ende se presume la diligencia y por ende se presume la validez jurídica, es decir, que se está actuando coincidiendo con el derecho. Se presume que el comportamiento es jurídico, que se basa en el derecho, ¿cierto? Se presume que el ser de cada quien en cada relación jurídica está actuando cumpliendo con el derecho, aplicando los derechos y deberes. Es decir, existe una presunción de cumplimiento del derecho y por eso se presume la validez jurídica y por eso es que las relaciones jurídicas en principio fluyen, porque si se presume la mala fe, entonces hay que probar es que todos somos buenos
y hay que tener pruebas de ello, por ende contundentes, pruebas de ello, como tal, pruebas, por ende contundentes, y habría un desgaste que haría inviable la vida, porque entonces nos tocaría actuar como autoridades a todos para demostrarnos entre todos que todos somos buenos. No, se presume la buena fe, pero cuando existe mala fe, porque en un caso exista esa forma de comportamiento, por ende hay que demostrarla para que quede claro que sí, que en efecto ha existido mala fe y por ende que no aplica la presunción de inocencia y por ende de buena fe y por ende de cumplimiento del derecho, porque precisamente ha existido es un incumplimiento del derecho. Entonces, se trata de la justicia y se trata de ver que aunque exista una inaplicación de los derechos y deberes, en el caso de existir una inaplicación de los derechos y deberes, esto no significa que exista mala fe, ¿cierto? Y por eso, a la vez, para que quede claro, se presume que la conducta es jurídica y no antijurídica, no una conducta contraria a los derechos y deberes, sino una conducta armónica con los derechos y deberes, basada en los derechos y deberes, que hace posible la aplicación de los derechos y deberes, por ende propios y ajenos. Y ahora bien, lo diligente como es aplicar los derechos y deberes, es que como tal, más allá de esta presunción, cada quien aplique los derechos y deberes en cada relación jurídica y así existe el bien, es decir, validez jurídica. Y por eso cuando existe validez jurídica, existe eficacia jurídica, es decir, la aplicación de los derechos y deberes. La validez jurídica es la coincidencia entre el ser y el deber ser jurídico, es la forma de la coincidencia del caso con el deber ser jurídico, y la eficacia jurídica es el efecto de ello, por ende. Es decir, es como tal la existencia del goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, y por ende, cuando existe eficacia jurídica, existe seguridad jurídica, es decir, la certeza del cumplimiento del derecho, la certeza de que en el caso se han aplicado, es decir, existe la aplicación de los derechos y deberes, y por ende, cuando se cumple con el derecho, a la vez existe la prueba de ello. Porque cuando las partes van cumpliendo con el derecho, las partes de una relación jurídica, a la vez van constituyendo, formando, logrando pruebas de ello, pruebas del cumplimiento del derecho porque van logrando formas de hacer coincidir el caso con el deber ser jurídico. Y por ende esas formas implican, incluyen la prueba de ello, la demostración de ello. Y por ende, si un sujeto externo al caso analiza el caso, podrá conocer, cerciorarse, tener claridad de qué se trata de un caso válido porque coincide con el derecho, con la forma en la cual el todo de lo definido mediante el derecho, mediante el todo del derecho, aplica la medida de ello. Por eso existe claridad jurídica. Entonces, si en el caso de Coldplay, la Kiss actúa con base en la presunción de la inocencia, existe entonces una presunción de inocencia tanto por parte del todo encargado de operar la cámara como por parte de los miembros de la audiencia del concierto como por parte de los miembros del grupo musical, como por parte de los miembros de la banda. Entonces todos actúan con base en la inocencia y por eso no se podría afirmar que existe mala fe en capturar a esas personas para hacerles daño, porque en principio existe la presunción de inocencia, la presunción de la inocencia, salvo que se corrobore que existió una mala fe, como ya sabemos. Entonces todos actúan de buena fe. Y entonces, para que esto quede claro, en la noticia apareció que el vocalista, el cantante principal del grupo Coldplay, que se llama Chris Martin, hizo una afirmación que es algo similar a esto. Miren a esos dos, ¿están siendo infieles o qué? Entonces, aquí tampoco se podría decir que él está actuando de mala fe y los está juzgando, sino que está jugueteando con la audiencia, ¿cierto? Porque está presumiendo la buena fe de la pareja y por ende presume es que no existe infidelidad, ¿cierto? Y claro, él como ser humano
y por ende dentro de su diligencia dimensiona la conducta de la pareja como algo extraño, porque ellos quedan aterrados, quedan impactados cuando aparecen en la cámara, ¿cierto? Y tratan de esconderse. Entonces, él juguetea viendo que ellos están asustados y tratando de esconderse como, uy, acá hay algo raro. Pero no se podría afirmar, no se puede afirmar en principio, salvo que se pruebe lo contrario, por supuesto, que Coldplay actúa de mala fe. Ahora, ¿esa buena fe es suficiente? No, como aprendimos, no. La buena fe es un ingrediente, un elemento de la diligencia, pero no es suficiente para que exista diligencia, porque la diligencia como tal es la aplicación, de alguna forma, de los derechos y deberes. Entonces, fue diligente, en este caso, el cantante, al hacer esa afirmación, entonces habría que ver el caso específicamente y en detalle. Pero a nivel general, se pueden indicar los siguientes elementos. Existe el deber de la lealtad. ¿Qué significa la lealtad? El que el enfoque de la relación jurídica se base en la aplicación de los derechos y deberes y no en la inaplicación de los derechos y deberes, no en hacer inaplicables los derechos y deberes. Por eso si existe un contrato entre las partes deben ser solidarias, no deben permitir que se incrementen los daños cuando algo depende de estas. Por ejemplo, si una parte debe recibir algo, pues lo debe recibir a tiempo y buscando cuidar ese algo y no maltratándolo o no recibiéndolo a tiempo, etcétera, ¿cierto? Incluso cuando la otra parte, la otra parte del contrato, como ejemplo, no actúe diligentemente, porque, por ejemplo, se haya demorado un poco en la entrega de lo que ese otro, de lo que esa otra parte debe recibir. La culpa, esa forma de incumplimiento, de inaplicación de los derechos y deberes de esa parte, no hace que la parte que deba recibir ese algo pueda demorarse en recibirlo una vez sepa que ha llegado y que lo debe recibir, ¿cierto? Esa es la solidaridad, por ejemplo, ahí. O, por ejemplo, en el tema de los auxilios, del deber de auxilio. Si alguien está lesionado en la calle y se cae, o sea, está lesionado previo a caerse, antes de caerse, porque ha sufrido una lesión porque practica un deporte, por ejemplo, y no puede caminar correctamente, normalmente, entonces tiene una reducción en su capacidad de movimiento y de repente se cae en una vía pública, en una calle, y hay otra persona, un transeúnte, que está detrás y que va a atravesar la calle y va a cruzar frente a la persona. En ese momento lo debe ayudar, auxiliar, porque si no lo hace, está incumpliendo su deber de ser solidario y propiamente su deber de cumplir con el derecho como tal, y está dejando en una situación más vulnerable, es decir, donde puede existir mayor daño frente a esa persona. Entonces hay que auxiliarlo. Entonces, entre todos, de todos depende que entre todos nos colaboremos para que exista la aplicación de los derechos y deberes, pero hay que dejar esto claro. Esto no significa que entonces unas personas deban asumir los derechos y deberes de los demás. No, cada quien debe asumir lo suyo. Solo que en lo que depende de los demás deben aplicar los derechos y deberes y así lo de cada quien se puede aplicar, porque ya aprendimos que todo está conectado. Si alguien no aplica los derechos y deberes, se afectan los demás. Pero a la vez aprendimos que aunque alguien haga inaplicables los derechos y deberes, esto no significa que se pueda aumentar el daño por parte del afectado por el incumplimiento inicial de una persona, sino que esa persona debe ser solidaria en que en lo que dependa de esta no se aumente el daño. Entonces, el efecto de la solidaridad es el cumplimiento del derecho, es que entre todos se logra cumplir con el derecho y a la vez, cuando existe un incumplimiento del derecho, el efecto de la solidaridad y propiamente de la lealtad y propiamente el cumplimiento del derecho frente a un incumplimiento del derecho, es decir, el efecto del hecho de aplicarse los derechos y deberes en lo que depende de cada quien y propiamente el efecto del hecho de intentar de alguna forma aplicar los derechos y deberes en lo que sea posible, aun cuando alguien haya incumplido con el derecho, tiene como efecto que se controla
el nivel de daño en lo que dependa de cada quien y que por ende, aunque no se puedan aplicar todos los derechos y deberes, cuando se cumple con el deber de ser leal, al menos se reduce el daño que pueda causarse si no existiese esa conducta proactiva, porque si se es pasivo, se aumentaría el daño. Entonces, esto hace que exista armonía jurídica y por ende hay que tener en cuenta es la fenomenología, el fenómeno que existe en cada caso para saber cómo aplica la solidaridad. Entonces, en el caso de Coldplay, de este concierto con la Kiss Camp, donde ha ocurrido esto, ¿es leal que Coldplay diga ello o es mejor que no juguetee, que no diga nada? Bueno, esto hay que analizarlo, pero la respuesta se dará según los hechos, se obtiene claridad según los hechos, ¿cierto? Entonces aquí se aclara si es posible o no que se hagan este tipo de afirmaciones de, miren a estos dos, ¿están siendo infieles o qué? Algo similar a esta afirmación. Entonces ahí se miraría si es algo leal o no, o si es mejor estar en silencio, o decir otra cosa, etcétera. Y a la vez, por ende, hay que tener en cuenta el ambiente, es decir, cada uno de los hechos y propiamente el todo del hecho, creado por el resultado de la unión de los hechos del caso, para así saber qué es lo permitido y lo prohibido, cuál es la libertad y por ende el límite, hasta dónde llega la libertad. Y por ende, cuando existe el cumplimiento del derecho, se da una experiencia válida, y cuando existe un incumplimiento del derecho, se da una experiencia inválida, negativa, dañina. Y por eso hay pruebas tanto del cumplimiento como del incumplimiento del derecho, pero para que quede claro el mensaje, como tal, la única prueba, por ende, clara es la del cumplimiento del derecho, la del cumplimiento del derecho, porque solo cuando se cumple con el derecho queda claro, el cumplimiento del derecho queda claro que en esa relación jurídica, por ende válida, porque es la relación en donde se ha cumplido de alguna forma con el derecho, ha existido la aplicación de los derechos y deberes y por ende cada una de las partes reconoce ello y colabora en que esto quede claro y sea reconocido por todos. Mientras que cuando existe el incumplimiento del derecho quedan dudas sobre las pruebas en algunos casos, porque como esto ocurre en el pasado, el incumplimiento, en un momento futuro es difícil de probar algunas cosas y a la vez como la aplicación de los derechos y deberes solo se puede aplicar en el momento en el que se deben aplicar, no en otro, pues digamos que también hay momentos de incerteza y espacios de incertidumbre entre el ser y lo que debe ser cuando ya no se ha cumplido con el derecho. Pero para que esto quede claro, la solución a esta problemática es tener claros los derechos y deberes, la forma de los derechos y deberes, es decir, los fundamentos del derecho, porque cuando esto está claro se sabe cómo existe la libertad, cuáles son los requisitos, las condiciones, las características de la libertad, y se sabe entonces qué es lo permitido y lo prohibido, y se puede probar si se actuó cumpliendo lo permitido o con base en lo prohibido. Entonces se aclara si existe diligencia oculta y propiamente cómo existe el cumplimiento o el incumplimiento del derecho, cuál es la forma en la cual específicamente se ha cumplido o incumplido con el derecho en el caso. Y por eso cuando existe el cumplimiento del derecho existe el bien y existe por ende la vida, lo que permite la vida, por eso lo bueno es todo lo que permite la existencia de la vida, todo lo que permite la vida y lo malo es lo que afecta a ello, y por ende existe la prueba del cumplimiento del derecho y se reconoce por todos, y por eso es algo contundente, y por ende irrefutable, inobjetable, válidamente. Se puede objetar, pero de una forma arbitraria, pero bajo lo válido no, y por ende lo bueno es lo justo, lo que se ajusta al derecho. Y por eso es lo que es la ley, es lo que forma la ley. Por eso la ley es lo vinculante, no porque sea un formalismo, creado mediante, por ejemplo, un parlamento, un congreso, sino porque propiamente hace referencia a qué es lo que se debe cumplir para que pueda existir la vida. Es decir, por eso la ley es todo lo relacionado con los derechos y deberes. Es lo relacionado con la forma de los derechos y deberes. Es lo que se debe cumplir para que exista el bien, es decir, validez jurídica, es decir, el cumplimiento del derecho. Y por eso los derechos y deberes son la forma del bien, son las condiciones que se deben atender, cumplir, lograr, satisfacer para que exista el bien. ¿Cierto? Y por eso los derechos son los elementos que se gozan y los deberes son los elementos que hacen posibles, viables los deberes. Perdón, y los deberes son los elementos que hacen viables los derechos, lo que hace posible que se puedan ejercer los derechos. Pero como todo depende de cada quien, los derechos solo se gozan cuando cada quien decide y logra de alguna forma gozarlos, porque de los demás depende poner las condiciones para que sea posible gozar de los derechos, pero de cada quien depende gozarlos como tal.
Entonces todo está conectado y por ende los deberes están incluidos dentro de los derechos. O sea, los derechos incluyen los deberes. No existen propiamente derechos y deberes, sino derechos y por ende deberes, que son las condiciones para realizar, para ser efectivos, para ser posibles, para viabilizar, para ser ejercibles, aplicables los derechos. Y por eso el derecho es la ley, es el todo de la ley, es el todo de la norma creado por el resultado de la unión de las normas y por eso una norma es todo mediante lo cual se aclare algo de los derechos y deberes. Por eso no existen normas jurídicas y normas antijurídicas, sino normas. Y por eso no existen normas antiguas y nuevas, sino normas, porque todo lo que forme los derechos y deberes, todo lo que aclare algo de los derechos y deberes es una norma. Y por eso el derecho es la ley, es decir, es el todo creado por el resultado de la unión de las normas. Y por eso el derecho evoluciona cada vez que se crea una nueva ley, es decir, nueva claridad, una claridad sobre algo de los derechos y deberes y por ende cuando se obtiene una forma más simple, una forma óptima de aplicar los derechos y deberes. En eso consiste la evolución del derecho, en ir logrando formas cada vez más simples de la libertad. Y por eso la libertad existe cuando cada quien es libre. Esa es la libertad jurídica, la libertad válida. Y por ende la libertad tiene elementos, varios elementos, ingredientes, y cada vez que se aclaran elementos de los derechos y deberes y propiamente la libertad, es más simple la libertad. Por ejemplo, cuando se aclaran elementos relacionados con el tratamiento de datos personales o no personales. Cada vez que se aclara ello, se es más libre propiamente si esto se aplica, porque entonces se reconoce que el empleo indebido de un dato personal afecta a la libertad, porque afecta a la persona, afecta a la aplicación de los derechos y deberes por parte de la persona. Entonces no es que existan nuevos derechos, ¿cierto? Ni nuevos deberes, sino que existe como tal el derecho de la libertad y el deber de cumplir con el derecho para hacer precisamente efectiva la libertad y por ende que existe el bien y la vida, propiamente la vida, pero los elementos del contenido de la libertad y por ende el deber de cumplimiento del derecho se va aclarando y así se van hablando de nuevos derechos como el tratamiento de datos personales o los deberes relacionados con la gestión del riesgo, deberes frente a la gestión del riesgo, por ejemplo, de la inteligencia artificial, pero todo esto hace parte el deber, del deber de cumplimiento del derecho. Entonces se trata de conocer los fundamentos del derecho para conocer qué es lo bueno y lo malo, es decir, cómo existen los derechos y deberes y cuándo existe el cumplimiento o el incumplimiento del derecho y por ende para saber cuándo existe responsabilidad del hecho de deberse cumplir con el derecho desde el inicio hasta el desarrollo de una relación jurídica como el deber de asumir la consecuencia por un incumplimiento del derecho. Por eso lo determinante es conocer los derechos y deberes y por eso los abogados deben dominar ese tema para que sean capaces de resolver los problemas de cualquier caso jurídico, de cualquier relación jurídica, para que aclaren en cada relación jurídica, para que puedan aclarar y propiamente aclaren, logren de alguna forma aclarar cómo en cada relación jurídica donde existan como abogados se deben aplicar los derechos y deberes, cómo aplican en cada relación jurídica los derechos y deberes. Entonces, estamos en el concepto de ley y esto se relaciona con el fenómeno de la información. La información es el mensaje cierto, objetivo y verificable. Es cualquier mensaje que es cierto, por ende objetivo, por ende verificable. Y la comunicación es en general el hecho de transmitir un mensaje y propiamente la comunicación es el todo del entendimiento que existe por la interacción entre el emisor de un mensaje y el receptor del mensaje. El mensaje final que se entiende entre ellos por la interacción entre ellos es la comunicación. No solo es el hecho de enviar una información, de enviar un mensaje, sino es el todo. Propiamente un mensaje, porque el mensaje puede ser información o puede ser no información, si no es un mensaje cierto, por ende efectivo, por ende verificable, sino otro tipo de mensaje. Entonces, la comunicación no es solo el hecho de emitir un mensaje, sino es el todo de la comprensión que existe por la interacción entre el emisor del mensaje y el receptor del mensaje. Entonces, en el caso de Coldplay, la información es determinante, por ejemplo, para saber, es decir, los derechos y deberes en relación con la información, son determinantes, por ejemplo, para saber si era necesario comunicarle a los asistentes al concierto que iban a ser sus imágenes, sus personas capturadas, que sus personas iban a ser capturadas, que algo de sus personas iban a ser capturadas, es decir,
que sus datos personales, unos de sus datos personales, iban a ser capturados mediante esta cámara, mediante la Kisscam. Y entra también el análisis de bajo qué forma de comunicación se debe hacer esa presentación de información para que sea realmente conocida y por ende aceptada, si es aceptada, oportuna, suficiente y propiamente válidamente, en general válidamente, por cada uno de los asistentes al concierto, perdón. Porque si se entrega, por ejemplo, la información mediante las boletas, los tickets, los tiquetes de entrada, de asistencia al evento, en algunos casos puede que no sea una comunicación efectiva, algo efectivo para entender, comprender, recibir y, si es el caso, aceptar o negar, rechazar esa información, el efecto de esa información, porque si, por ejemplo, alguien es invitado al concierto y no le muestran la boleta, sino que una persona coge las boletas, toma las boletas de todos y las entrega en la entrada, unas personas nunca vieron la boleta, ¿cierto? Entonces ahí nos enteraron de que iban a ser capturados en sus personas, o sea, no se enteraron de que sus datos personales, algunos de sus datos personales, iban a ser captados mediante esta Kisscam, mediante la Kisscam. Entonces, hay que ser diligentes precisamente y por ende hay que de alguna forma asegurar, lograr que exista la aplicación de los derechos y deberes, por ejemplo, en relación con el consentimiento de los asistentes al concierto para la toma de sus datos personales, de algunos de sus datos personales. Entonces se analiza, no, es que se puede analizar, no, es que es un tema económico, el tema del mercadeo, las estrategias, la fiscal es simplemente algo para entretener, algo para promover una interacción entre los asistentes y los miembros del grupo musical, etcétera. Y a la vez, no, es que esto es un tema que no se relaciona con la política, porque lo político es algo que simplemente depende de los miembros del sector público y esto es simplemente un tema que está dándose en un concierto, no tiene nada que ver con la política tradicional. Y hay que tener en cuenta que estos son temas aislados al derecho. No, todo se relaciona con el derecho. Es decir, todo lo que existe en cada relación jurídica está vinculado con el derecho y por ende la política y la economía se vinculan con el derecho y propiamente hacen parte del bien. Entonces la economía, es decir, el uso de los recursos, la detección y uso de los recursos debe existir para el bien. Entonces todo lo que exista, por ejemplo, en un concierto debe darse para que exista validez jurídica, incluida la validez del hecho de disfrutar el concierto, por supuesto y en general de lograr una experiencia positiva, única, favorable, sobresaliente, de alto valor. Y la política debe basarse en ello. Las decisiones deben basarse en lo jurídico y promover precisamente conductas válidas, ¿cierto? Inclusive el hecho de autorizar un concierto que se da bajo una autoridad local y en general la autoridad que esté vinculada con el hecho de cómo va a realizarse el concierto debe ser basado en lo jurídico. Y claro, hay elementos individuales de las personas individualmente, pero hay elementos también colectivos, está involucrada la sociedad, tanto los asistentes al concierto como en general la sociedad y propiamente la humanidad. Y por supuesto, hay que tener en cuenta la antropología y en general la condición humana. Claro, no somos perfectos, tenemos emociones, tenemos diferentes situaciones y por ende tenemos una libertad, pero todo debe ser basado en lo válido. Entonces, no se pueden hacer afirmaciones antijurídicas y a la vez tampoco es válido, no por el hecho de considerarse perfecto quien critique esto, pero no es válido, o sea, no es algo jurídico, el hecho de la infidelidad cuando existe un matrimonio, al punto que es una causal, ¿cierto? Para disolver el vínculo y como tal lograr un divorcio e incluso una causal, una situación que conlleva a la pérdida de la custodia de los menores de edad a cargo, es decir, de los menores de edad que se tengan por una conducta antijurídica, precisamente, por una conducta antijurídica. Entonces, no se pueden hacer afirmaciones antijurídicas juzgando a una persona, incluso a personas que participen en una infidelidad, pero a la vez tampoco se puede afirmar que las personas que hacen una infidelidad no hacen algo antijurídico porque precisamente es algo antijurídico. Hablando de la infidelidad específicamente,
que existe en relación con el matrimonio. Otra cosa será la infidelidad que existe, por ejemplo, en los noviazgos, cuando no se forma ninguna relación, ¿cierto? Que implique otras cosas. Por ejemplo, un noviazgo de 2 meses o de 2 semanas o incluso de un año, lo que se quiera. Todo depende del caso. Pero en este caso, cuando es el matrimonio involucrado, cuando está involucrado el matrimonio, pues la consecuencia directa de la infidelidad es una. Y también, como sabemos, existe la posibilidad de una convivencia permanente que lleve a una sociedad conyugal y a una unión marital de hecho, que no es un matrimonio, pero tiene efectos similares en varios elementos. Entonces ahí la infidelidad también es algo con consecuencias relevantes y en general. Todo lo antijurídico tiene consecuencias según cómo existe específicamente el caso. Entonces, hay que tener en cuenta que todo está relacionado con el derecho y hay que tener en cuenta, como he indicado, que el derecho evoluciona. Entonces, claro, hay formas cada vez más claras de ir logrando aplicar los derechos y deberes y se logran cada vez más normas que son formas de aclarar los derechos y deberes, no elementos antijurídicos. Y por eso no es que necesitemos más normas, muchas normas, sino formas cada vez más simples, es decir, cada vez más claridad, mayor claridad sobre la forma de los derechos y deberes, para que así los conozcamos y podamos aplicar de la manera más fácil, más sencilla posible, y por ende para que exista el bien de una forma cada vez más fácil. Y por ende, para que exista el cumplimiento del derecho de una forma cada vez más óptima, de una forma simple. Entonces, ¿existe victimización? Desde el punto de vista de que quien es culpable se victimice, depende del caso, porque quien es culpable y no es víctima, pero a la vez existe victimización de quienes han incumplido con el derecho por parte de otros que de manera antijurídica los han afectado, depende del caso. Pero si, por ejemplo, han existido situaciones donde cuando la persona que les comentó que asistió al concierto comparte el video y los contenidos de ese video, de lo ocurrido, se basan en elementos antijurídicos, pues aquí también hay una afectación. Entonces ahí las personas ya no son culpables porque su culpa es otra, sino que son víctimas porque están siendo afectados por el incumplimiento del derecho por parte de quien haga un comentario antijurídico. Todo depende de cada caso, ¿cierto? De cada relación jurídica. Y por eso hay que tener en cuenta quién es la víctima y el culpable según cada caso. Ahora, en el caso de la pareja, ¿existe culpa exclusiva de la víctima? Claro, ellos son culpables de su infidelidad, pero son culpables de este fenómeno de viralizar su imagen y afectar su reputación bajo esta forma de compartición de un video en redes sociales? No. Ahora, hay que tener en cuenta que cada quien que incumpla con el derecho tiene su propia culpa y su propio deber de asumir la consecuencia. Es decir, cada culpa es única, por ende cada incumplimiento es único y por ende cada consecuencia es única. No es que exista un paquete de varias culpas por varios incumplidores y con varias consecuencias, no, cada quien asume lo suyo. Ahora, ¿existe un riesgo permitido? Sí, según la actividad hay riesgo. Es decir, según cómo existe la libertad y su límite de riesgos, válidos e inválidos. Pero lo que no es válido es aumentar el riesgo permitido, porque ahí sí se llega a lo inválido. Y por ende, a la vez, existe el fenómeno de la autopuesta en peligro. Si yo me autopongo en peligro, no puedo afectar, no puedo argumentar que soy víctima, pero en lo que depende de mí, pero en lo que depende de otros, sí soy víctima según el caso, aun cuando yo me autoponga en peligro. Porque puede que yo tome la decisión de ponerme en peligro, por ejemplo, de usar una montaña rusa, de montarme en una montaña rusa, ¿cierto? En una roller coaster, en, en un juego de atracción de montaña rusa, ¿cierto? Pero hay también una confianza precisamente basada en lo que veíamos del deber de presumir la inocencia y propiamente de la presunción de inocencia que ahí incluye la buena fe y en general de la presunción del cumplimiento del derecho que propiamente significa que yo presumo la diligencia de los demás en lo que dependa de cada quien y por ende yo presumo que en parte pues funciona de no forma válida y por ende cumpliendo los elementos para que todo opere válidamente. Entonces, me pongo en peligro, pero en lo que depende de mí será mi culpa y en lo que depende de los demás no es de mi culpa. Entonces, cuando aparezco en una Kiss Cam, ¿me autopuse en peligro? O sea, ¿yo tomé primero la decisión de salir en la Kiss Cam o es algo aleatorio? Porque la cámara se va moviendo y va capturando repentinamente a parejas.
Entonces, no es que yo decida directamente, quiero que yo sea exhibido, no, pero si asumo el riesgo de que en algún momento puedo ser capturado. O sea, uno de mis datos puede ser capturado, pero siempre y cuando me hayan informado oportunamente y yo haya aceptado. Si no, tampoco sabía esto, o al menos no tenía plena certeza. Porque igual estoy en el concierto y estoy viendo que hay una cámara funcionando y estoy viendo el momento donde van reproduciéndose las tomas de las personas en una pantalla, ¿cierto? Entonces ahí estoy viendo eso, pero no, o sea, depende del consentimiento en general de mi conducta y propiamente del caso, el nivel de certeza frente a estos elementos, ¿no? Entonces, entra la pregunta, ¿un concierto es una actividad peligrosa? En principio no, pero todo depende del caso, porque hay conciertos que involucran mayores o menores elementos de riesgo. Y una kiss cam, como nos damos cuenta, en algunos casos puede ser una actividad peligrosa. Porque es que además, para complementar la noticia, se ha manifestado en algunos medios de comunicación que el hombre que aparecía en esa captura era un directivo de una empresa, que les comentaba que se llama Astronomer, y al parecer la empresa abrió una investigación y al parecer la persona ha sido removido o puede ser removida de su cargo y frente a la mujer no se indica específicamente algo, pero es posible que a la vez exista una investigación y se tomen medidas si hay lugar a ello. Entonces, esta situación, pues, en principio no se considera de alto riesgo, pero como nos damos cuenta, estas consecuencias son muy riesgosas y por ende hay que definir muy bien si existe una actividad peligrosa. ¿Cómo se aclara esto? Conociendo los fundamentos del derecho, es decir, los derechos y deberes, y a la medida del caso se aclara si finalmente ha existido o no este concepto de peligro, este fenómeno del peligro o no en el caso. Entonces se trata de la libertad y a la vez de la autorregulación, de cómo yo autodecido mi conducta. Entonces, claro, si yo decido ir al concierto y, en el caso en que yo tenga esto claro, decido ser capturado en mis imágenes y deseo incluso asumir consecuencias de ello, pues ahí me estoy autorregulando de esa forma. Y para que esto quede claro, por eso es que se trata de la autorregulación válida, es decir, de que yo ajuste, autodecida, autorregule mi ser, mi conducta, pero con base en la aplicación de los derechos y deberes y por ende el ideal es que no exista infidelidad y a la vez que no exista un juzgamiento antijurídico por parte de terceros. Y en general, la idea es que todo exista válidamente, que cada quien se autorregule válidamente. Por eso es que el caso válido solo existe cuando cada quien cumple con el derecho, es decir, cuando existe la autorregulación válida, por ende, por parte de cada quien. Es decir, por parte de cada persona y por ende, por parte de cada ser humano relacionado con cada persona. Así es como existe el bien. Y por ende, así es como existe la libertad y por ende el límite. No un exceso, no algo antijurídico, no una culpa. Entonces, existe un aumento inválido del riesgo cuando no existe una autorregulación válida, cuando no existe propiamente diligencia, cumplimiento del derecho. Entonces se trata de la juridicidad, de lo jurídico, de actuar de una forma armónica con lo jurídico y no de la antijuridicidad, es decir, de lo que hace inaplicables los derechos y deberes, lo que al aplicarse hace inaplicables los derechos y deberes. Y por eso se trata de la calificación, es decir, de la clasificación jurídica, es decir, del desciframiento jurídico, de descifrar el caso para saber cómo los derechos y deberes aplican frente a cada momento del caso y propiamente frente al todo del caso para saber cómo debe existir el caso y si ya ha existido para saber cómo debió existir. Es decir, para determinar si existe responsabilidad porque ha existido el cumplimiento del derecho o irresponsabilidad, es decir, culpa y cómo existió propiamente la culpa. Entonces se trata de descifrar la naturaleza jurídica de los casos. Y, por ejemplo, en el caso de un concierto hay que descifrar la naturaleza jurídica de un concierto y propiamente del caso específico involucrado con un concierto. Porque no es que el concierto como tal define el todo del caso, no, el concierto es un elemento del caso, de la relación jurídica, pero la relación jurídica se forma entre seres humanos, entre personas propiamente. Entonces hay que saber es cómo están las personas y por ende los hechos en esa relación jurídica. Y uno de los hechos, siendo un hecho relevante, se vinculan con el concierto, pero esto va más allá, porque está también el tema de la viralización del hecho ocurrido por parte de la persona que compartió esa grabación, está el hecho de la infidelidad, está el hecho de la conducta de la empresa donde trabajaban las personas, porque la pareja trabajaba, como he dicho, en la misma empresa, ella como directora de recursos humanos y él
como el CEO. Entonces, hay muchos elementos, no solo el concierto. Y por eso es que no existe la relación jurídica contractual y extracontractual, sino la relación jurídica, que incluye elementos contractuales y extracontractuales según cómo exista el caso, la relación jurídica. Y por eso el abogado se debe enfocar en la viabilidad jurídica, es decir, en descifrar todo para saber cómo aplican los derechos y deberes en el caso frente a cada quien, y si cada quien aplica ello, se logra que el caso sea válido. Y por eso, esa es la viabilidad jurídica, pero a la vez, cuando se incumple con el derecho, el poder descifrar el caso aclara cómo se debe asumir la responsabilidad por la culpa. Entonces se trata de descifrar el todo de la existencia vinculada con la humanidad, para saber cómo aplican los derechos y deberes en cada caso. No hay que seguir pensando que los casos solo son entre seres humanos y los únicos involucrados son los seres humanos, porque como ya vimos hay sujetos del reino animal y vegetal, tanto del reino animal, tanto humanos como no humanos, y del reino vegetal, y a la vez hay objetos que son, como decía, analógicos, es decir, en átomos, y electrónicos, incluidos los elementos digitales, que son los elementos electrónicos más robustos, de más evolución, es decir, en bits. Entonces hay que hacer es que todo esto coincida con el deber ser jurídico, con la forma en la cual los derechos y deberes se aplican en el caso, y quién lo hace, el ser humano. ¿Quién es el que lo debe hacer? El ser humano, porque el ser humano es quien tiene derechos y deberes, y quién es quien lo puede hacer, el ser humano, porque es quien al aplicar los derechos y deberes logra ello. Es decir, ¿quién es quien tiene derechos y deberes? El ser humano. Por eso es quien debe lograr validez jurídica, hacer que el caso exista coincidiendo con el derecho. Por eso es quien hace que exista el bien en lo que depende de la capacidad humana, es decir, a la medida del caso. En lo que esté por fuera de la relación jurídica, es decir, por fuera de la capacidad humana diligente, pues esto ya es un tema superior a la capacidad humana, pero en lo que depende de lo humano, se trata de que descifremos jurídicamente cada caso y en general toda la existencia vinculada con la humanidad para saber cómo existen los derechos y deberes. En abstracto es difícil vincularse en caso concreto y poder aplicar ello en concreto, es decir, a la medida de cada caso. Ahora, existe una confusión en algunos escenarios sobre que existen por un lado principios y por otro lado reglas y que no son compatibles. Y hay que aclarar esto porque los principios son las afirmaciones generales sobre los derechos y deberes, y las normas como reglas, es decir, las reglas, son afirmaciones concretas sobre los derechos y deberes. Entonces, los principios se manejan de manera abstracta, ¿cierto? Como el hecho de que todos debemos actuar con base en la buena fe, y la regla es una manifestación que se basa en silogismos, es decir, en hechos y consecuencias concretas, específicas. Por ejemplo, quien tenga un animal hecho uno que cause un daño hecho dos, debe asumir la responsabilidad de ello. Quien sea el propietario del animal que cause un daño, debe asumir la consecuencia de ello. Entonces, son hechos y consecuencias específicas. Y a la vez el hecho del deber de actuar de buena fe es una regla porque es algo concreto, ¿no? Pero se presenta de manera abstracta en cuanto a una situación de un deber general, para que esto quede claro, no ligado a hechos específicos. Pero entonces, como nos damos cuenta, principios y reglas, la unión de el resultado propiamente de la unión entre los principios y las reglas, el resultado de la unión de los principios y las reglas es las normas, forma las normas. Entonces, no se trata de que sean incompatibles los principios y las reglas, sino de que son parte de un todo, de las normas. Y por eso, para conocer el alcance, es decir, la forma del cumplimiento de una norma, hay que tener en cuenta los principios y las reglas. Así es que se resuelven los problemas. Si solo fueran reglas, sería insuficiente, incompleto. Si solo son principios, es insuficiente. Las dos son lo que forman las normas. Y por eso las leyes son todo lo relacionado con las normas, es decir, con las condiciones que se deben aplicar para que exista el bien, es decir, los derechos y deberes, la aplicación propiamente de los derechos y deberes. Y por eso la ley es el todo del derecho, es decir, el todo que existe por el resultado de la unión de los derechos y deberes, es decir, por el resultado de la unión de las normas que se vayan logrando, que vayan existiendo, y ese es el deber ser jurídico. Entonces hay que tener en cuenta el concepto de partes y de terceros. Las partes son quienes participen precisamente directamente en la relación jurídica, quienes formen directamente la relación jurídica entre sí, y terceros son quienes estén vinculados con la relación jurídica, pero no sean los formadores directos de la relación jurídica.
Entonces, en el caso de Coldplay, del concierto de Coldplay al que hemos hecho alusión hoy, hay que tener en cuenta que hay, por supuesto, muchas relaciones jurídicas, ¿no? Inclusive la relación jurídica, por ejemplo, entre la banda y la logística, la gestión logística del concierto, incluido lo relacionado con la operación de la Cam, y a la vez hay una relación jurídica entre los asistentes al concierto y el operador del concierto, ¿cierto? Y a la vez hay una relación jurídica entre precisamente los seguidores del grupo musical y el grupo musical, y a la vez entre quienes han comentado lo ocurrido, la grabación de lo ocurrido en redes sociales, con, por un lado, las personas capturadas en la toma de la cámara y por otro lado, con el grupo musical y por otro lado, con personas que indirectamente aparezcan en la toma porque hay gente alrededor de la pareja. Entonces, hay muchas relaciones jurídicas. Entonces, ¿cómo se delimita un caso? Según cómo apliquen los derechos y deberes, es decir, según la procedibilidad jurídica, la procedencia jurídica. Hasta el momento en que dejen de aplicar derechos y deberes, llega la relación jurídica del caso, y no antes. Entonces no se pueden decir, no, es que vamos a dividir esto y entonces aquí hay unos derechos y deberes frente a esto. Hay que agrupar el todo porque es la única forma en la cual existe el todo de la forma de los derechos y deberes, la forma de los derechos y deberes. Otra cosa es que existan diferentes relaciones jurídicas porque los derechos y deberes inicien de una forma distinta y por ende terminen de una forma distinta. Ahí sí es otro caso, pero hay que acaparar, abarcar el todo, porque si no, no se resuelve el caso. Sería una división antijurídica. Y ahí, cuando se aclaran quiénes son, o sea, cuando se aclara por un lado cuál es el caso, el todo del caso y por ende las partes y los terceros, dentro de ellos se aclara, con base en lo que hemos visto, quiénes son los que han cumplido con el derecho, quiénes han incumplido con el derecho, quiénes son víctimas, quiénes son responsables y cómo se puede controlar el fenómeno que exista ante el incumplimiento del derecho y si todo es controlable o no. Y como nos damos cuenta, por supuesto, no todo es controlable. Porque, por ejemplo, la afectación de la reputación no es algo, por ende, plenamente, totalmente controlable. Y aunque exista un deber de rectificación, si es que ha existido una mala conducta de juzgamiento indebido y por ende bajo un medio masivo se diga me excuse, esto no recupera el imaginario que la gente obtenga frente a la reputación de alguien. Por ejemplo, frente a la reputación de la pareja o frente a la reputación del cantante cuando hizo la afirmación, etcétera. Entonces, por eso es que el ideal es cumplir con el derecho, pero cuando se incumple con el derecho hay medidas, pero como nos damos cuenta, medidas que no son totalmente efectivas porque no se puede reparar lo irreparable, obviamente. Entonces, otra inquietud que entra. ¿El derecho aplica en lo digital? Pues claro, porque es que el derecho aplica a la medida de los hechos del caso. No es que lo digital esté por fuera del derecho, al contrario. Lo grave es que a veces lo digital se basa en lo antijurídico, existe con base en lo antijurídico, en el desconocimiento del derecho, pero hay que aplicarlo, porque es el deber ser jurídico. Entonces el derecho es suficiente y lo necesario, lo determinante es que exista, perdón, lo clave es que exista, lo determinante es que exista cultura jurídica. Es decir, que cada quien conozca los derechos y deberes y por ende los cumple. Es decir, que exista la autorregulación jurídica, por ende válida, la autorregulación válida por parte de cada quien. Que exista diligencia por parte de cada quien en cada caso. Y por ende, en el contexto de la inteligencia artificial hay una complejidad porque este efecto multiplicador, por ejemplo, de compartir una imagen, pues puede agravar la situación y por ende el hecho de poderse editar la situación y hacer inclusive videos basados en la situación para agravar más el tema porque afecta más la reputación de las personas u otros elementos relacionados con los derechos y deberes. Entonces, hay que tener en cuenta la relevancia de la oportunidad del cumplimiento del derecho, del deber de ser diligente desde el inicio, porque una vez se causa el daño, pues ya esto no se controla por ende totalmente. Entonces hay que tener claro lo permitido y hay que tener en cuenta a la vez la restricción del derecho, los límites, lo prohibido. Y esa es la solución, la autorregulación válida a la medida del caso. Entonces, por ejemplo, no hay que considerar que somos plenamente libres y que incluso podemos hacer afirmaciones como queramos, ¿cierto? Frente a los asistentes de un concierto, pero a la vez tampoco somos libres para considerar que la modernidad consiste en la infidelidad.
¿cierto? Porque el derecho se basa en la responsabilidad, en los compromisos. Entonces, si existe, por ejemplo, un vínculo de matrimonio, es un compromiso que por ende se debe cumplir, es algo serio. Incluso están menores de edad involucrados porque en este caso se ha manifestado en los medios, para que esté claro igual que esto será una información que debe ser ya como tal confirmada, corroborada y aclarada por una autoridad competente y si debe existir un caso formal que se abra frente a este tema, pero en principio, perdón, pero en principio en medios de comunicación y noticias, en algunas noticias ha aparecido que tanto la señora como el señor tienen hijos, entonces aquí han afectado, si este es un tema supremamente importante, incluso por la psicología de los niños, el desarrollo, el bienestar de los niños, ¿sí? Y de todos, incluso de las mismas personas participantes en lo ocurrido, en la infidelidad. Ellos también sufren, por supuesto. Entonces, o sea, causan mal y a la vez sufren. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Hay que tener sensibilidad humana y hacer las cosas bien en lo posible. Entonces, ¿existe realmente un derecho preventivo? No, existe el derecho, ¿cierto? Pero claro, desde un enfoque proactivo, preventivo, la idea es que todo se maneje, gestione, viabilice de tal forma que coincida con los derechos y deberes y así existe el bien en lo que depende de la capacidad humana vigente. Y a la vez existe un derecho correctivo, no, porque todo existe es el derecho, pero hay que tener en cuenta que cuando se incumple con el derecho, el deber de asumir la responsabilidad de ello pues tiene un alcance, pero hay límites como hemos dicho, o sea, no todo es reparable. Y a la vez hay que tener en cuenta que en cuanto a lo digital, queda rastro, aunque se intente eliminar todo lo que exista, por ejemplo, frente a esta noticia y frente a lo ocurrido en general, esto no se puede eliminar plenamente, porque ya existen rastros en muchos elementos tecnológicos, ¿cierto? Y a la vez existe la posibilidad de un olvido, de que las personas olviden, porque se habla del derecho al olvido. Es cierto que se olvide que, por ejemplo, los motores de búsqueda desindexen esta información y ya no aparezca más ahí, que por ende se olvide, no, porque no hay un deber de olvidar, porque cada quien es libre de su memoria, y a la vez porque queda rastro, y a la vez porque ya se ha causado el daño. Claro, como medida de mitigación o propiamente de reducción del daño, se puede considerar que al menos que no salga más la noticia, bueno, esto es una forma de controlar algunas cosas, pero como tal no hace un olvido. Ahora, el hecho de pedir perdón igualmente se basa en que puede ser una forma de sanear algo, pero no todo. Y a la vez hay muchos intereses involucrados. Incluso la empresa que ha tomado la decisión de despedir a la persona, si esto llega a confirmarse que va a despedir a la persona, al señor, como ha aparecido en los medios esta noticia de que han hecho una investigación y que van a despedir a la persona, hay que confirmar si esto va a ocurrir o no, pero si llegase a ser el caso, hay que analizar también cómo los intereses de la organización están involucrados en esto, porque no siempre se trata de proteger la reputación positivamente. Para algunas personas será un hecho abusivo antijurídico propiamente, sin justa causa, injusto, inválido, el despedirlo, porque se dice, no, pero ¿por qué va a vincular usted lo personal de lo laboral? Para otros no, es que todo está conectado y usted tiene un código de conducta en la empresa y cómo es posible que haga esto. O sea, todo depende del caso, pero no significa que la empresa pueda actuar sin consecuencias. La empresa también actúa con consecuencias y su reputación puede ser afectada o no según el caso, y a la vez la empresa debe actuar con base en el derecho igualmente. Entonces, no es que lo pueden despedir y ya, hay que mirar cómo lo despiden y todo. O sea, todo depende del caso de que es un tema jurídico, ¿no? O sea, el derecho existe. No hay una anarquía, ni una dictadura, ni nada. Y por eso se trata de los derechos y deberes y del cumplimiento y por ende de la responsabilidad tanto de las partes como de los terceros del caso. Y como nos damos cuenta, hay un montón de elementos aquí. Entonces hay que tener en cuenta delimitar válidamente el caso y por ende el derecho, como he dicho. Y hay que tener en cuenta que estamos en el concepto de Estado de Derecho, o sea, que hay un Estado organizado bajo el derecho, bajo lo definido en el derecho, y por ende hay organizaciones que controlan el cumplimiento del derecho y en general que lo promueven, pero como todo está conectado, propiamente hay que hablar es del mundo de derecho, porque si por ejemplo en los estados seguimos considerando que se compite, siguen considerando que se compite, se sigue considerando que se compite, pues no va a existir la aplicación de los derechos y deberes. Se trata de la complementación, de la colaboración. O sea, se trata de que el mundo, el todo del mundo relacionado con la humanidad exista con base en el derecho y ahí sí existe el bien porque existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Ahí sí puede existir y probablemente existe. Por eso se trata de la totalidad jurídica, del todo relacionado con el derecho, es decir, de los derechos y deberes y por ende del bien, del bienestar. Y por eso los abogados deben actuar con profesionalidad jurídica.
con un conocimiento y una conducta profesional del derecho. En eso se trata la coexistencia válida, porque no solo se trata de la convivencia válida, sino de la coexistencia, de que cada uno de los seres existentes en cada caso se mantenga existiendo bien, inclusive los objetos, no solo la convivencia en el corto plazo, sino que en el mediano y largo plazo a la vez se coexista por parte de seres humanos y en general que cada ser, tanto como sujeto como objeto, exista en lo que puede existir válidamente, en lo relacionado con el efecto que exista gracias al cumplimiento del derecho. Entonces hay que tener en cuenta que los fundamentos del derecho, es decir, los derechos y deberes, aclaran qué es lo privado y lo público, porque la privacidad no es un derecho, la privacidad es el fenómeno de lo relacionado con lo privado. Entonces hay que aclarar en qué consiste lo privado y en qué consiste lo público para saber qué es lo que se puede y no puede hacer en lo privado y en lo público. Y por ende qué se puede capturar y qué no, y qué se puede hacer en privado, etcétera, y qué no. Y por eso se trata de la capacidad jurídica, es decir, de la capacidad de goce y de ejercicio, de la capacidad de tener derechos y deberes y de aplicarlos, bien sea directamente o por parte de representantes que precisamente representen válidamente a otra persona, que puede ser a una organización o a seres humanos, según el caso. Y por eso, como reitero, hay elementos determinantes acá y, por ejemplo, está el tema del contrato de matrimonio, de los vínculos laborales y propiamente de lo justo. Entonces, hay que tener en cuenta que el enfoque frente al derecho, es decir, el enfoque, la forma de enfocar los casos en relación con el derecho es tener en cuenta que el derecho es un todo, es decir, es la forma de los derechos y deberes. Y por eso el sentido del derecho es el sentido de lo justo, de la validez, de la eficacia y de la seguridad jurídica. Y por eso el derecho es solo uno, hay que ser integrales y hay que tener en cuenta entonces que el derecho en abstracto hay que conocerlo y hay que aplicarlo a la medida del caso. Entonces los abogados dirán, bueno, ¿y qué pasa con la especialidad? Claro, cada quien se puede enfocar en sectores, campos de acción, pero debe ser integral. Y así será asertivo, así podrá detectar y solucionar los problemas para lograr que exista un manejo válido en cada asunto a nivel preventivo o correctivo. Como último punto, los invito a nuestro curso intensivo para abogados y a nuestra formación a conocer, tanto nuestro curso jurídico para abogados como nuestra formación jurídica personalizada para abogados, donde los perfeccionamos en fundamentos del derecho, tanto mediante el curso intensivo como mediante la formación personalizada. Y esta formación personalizada es tanto para equipos de abogados como para abogados individualmente. Y finalmente los invito a nuestro blog, ubicado en www.legadly.ca, slash, es decir, barra diagonal blog, para que conozcan nuestros contenidos y mediante ellos aclaren los fundamentos del derecho. Muchas gracias por tu atención. Les reitero un fraternal saludo y espero que hayan aumentado su profesionalidad jurídica como abogados con nosotros. Gracias, que estén muy bien.